¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Su servidor Juan Hernández presenta el programa Discusión con el secretario de Gobierno, Bati Bates Guadarrama, quien, amablemente accedió a darnos una entrevista y sobre todo muy importante, pues nos va a compartir precisamente cómo ha sido su trabajo al frente de esta importante encomienda que le encargó pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo más importante, el hecho de estar aquí en una de las puestos clave de la política de interior del país, en este caso de la capital. Secretario, por favor, pues muy buenas tardes. Me gustaría entrar en materia en el sentido de cómo ha sido llegar a una administración precisamente a mitad del camino. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Me invitó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a integrarme a la Secretaría de Gobierno en esta segunda parte. Siempre hay algunos ajustes en la segunda parte de los gobiernos y es la parte de la consolidación. Ya me ha tocado a mí ser testigo de un conjunto de inauguraciones a gran escala, algunas de ellas espectaculares. Por ejemplo, la línea 1 del cablebús, la línea 2 del cablebús, el parque ecológico de Xochimilco, el parque vertical de Venustiano Carranza, la remodelación del bosque de Aragón, las obras en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la planta de tratamiento de desechos sólidos en Azcapotzalco, en fin, hay un conjunto de decisiones, de anuncios que ya tienen que ver con el trabajo que se viene haciendo desde los años anteriores. Esta es la etapa que me toca. Ahora es una etapa también que tiene sus propias complicaciones políticas, más allá de este conjunto de obras y de resultados, es una etapa política intensa. Y bueno, nosotros vamos a ayudar a la jefa de gobierno, al gobierno de la ciudad y a la Ciudad de México en esta etapa, en las tareas de gobernabilidad y afianzar los procesos de transformación que tienen que concluir. En este caso también quiero presentar a nuestro compañero Fermín Sánchez, quien es director editorial del Grupo Baja, y sobre todo lo más importante, que nos está haciendo el apoyo precisamente también con su experiencia en lo que es en el área política. Fermín, por favor. Pues mucho gusto, gracias por la presentación, tarde pero seguro. Y bueno, usted decía eso de la parte política, de los problemas políticos que hay actualmente. Es una persona de mucha experiencia en el área política, ha tenido varios puestos, pero ¿qué diferencia ve de ahora en la cuarta transformación donde se ha politizado más el contorno de la Ciudad de México a los años pasados, ¿no? Donde todo era un poco más tranquilo, ahora ya están las redes sociales, que se empiezan a hacer mentiras, fake news, que son los que han atacado mucho a la cuarta transformación, ¿no? ¿Usted cree que eso les ha quitado también un poco el tiempo, el de ir aclarando cosas que luego les dicen, o que luego hay mentiras y cosas así, que la población se la cree? Muchas gracias, Fermín, y muy buenas tardes. Van cambiando las formas de la comunicación, pero siempre hay dificultades y retos en la comunicación. Una parte muy importante pues es comunicar lo que se está haciendo y a partir de ello lograr que haya una apropiación social de parte de las poblaciones de las obras realizadas. Esto forma parte de nuestras preocupaciones también, que la gente haga suyo el conjunto de logros del gobierno de la ciudad, lo cual supone una información extensa, intensiva, importante sobre ello. En efecto, tenemos que enfrentar una gran desinformación. Esta desinformación que se da, pues también ha sucedido porque hay quienes han buscado frenar el proceso de la cuarta transformación y esto tiene que ver con la ciudad, pero tiene que ver con el país. Entonces, sin embargo, hacemos este esfuerzo constante, esta labor que hacemos con ustedes es parte de la labor necesaria para informar a la ciudadanía de todo lo que ha ido pasando en la ciudad. Yo ya mencionaba algunos ejemplos y enumeré muchas obras, pero hay más cosas. Está, por ejemplo, el hecho de que la ciudad tiene prácticamente una conexión universal a Internet.
Ninguna entidad federativa lo tiene. Esta es la única. Esta es la ciudad que tiene una beca universal en la educación básica. Aquí ya es. Entonces, hay un proceso que se está dando en el país, pero aquí ya tenemos beca universal para preescolar, primaria, secundaria, por ejemplo. El presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, creó la Universidad de la Ciudad de México, pero ahora hay otra universidad, la Rosario Castellanos, y otra más de Ciencias de la Salud, que son otros logros. En materia de seguridad, la administración anterior dejó unos índices delictivos muy elevados, subió mucho el homicidio y otros delitos, especialmente los delitos violentos. El homicidio estaba a principios del 2019 en más de 5 homicidios dolosos diarios, en promedio 5,5 homicidios dolosos diarios. Y empezamos a bajarlo y está actualmente en menos de 3 homicidios dolosos diarios. Es decir, ha habido un esfuerzo. Esto es parte de nuestros retos, comunicar esto que digo y muchas cosas más, y la labor que hacemos con medios como el de ustedes es muy importante para ello. ¿Qué es más difícil, secretario? ¿Sentar las bases de la transformación o, en este caso, darle continuidad precisamente con todos estos altibajos que hemos venido mencionando? ¿Cómo ha sido precisamente el trabajo ahorita, con los alcaldes de oposición? Son dificultades de diversa manera, porque evidentemente empezar un proceso de transformación es sumamente complicado, es lo que dice el presidente, mover al elefante. Pero esta es una dificultad que se extiende a lo largo de una administración. O sea, aunque se empiecen a hacer los cambios y transformaciones, eso no quiere decir que ya por inercia se van dando, sino que en cada etapa se tienen que seguir empujando y se tienen que enfrentar las reacciones frente a los cambios cuando se van tocando grandes intereses. Entonces es un proceso complicado a lo largo de toda la administración. En esta mitad de la administración hay nuevas realidades, hay nuevas complejidades y dificultades. Ahora tú mencionas un tema que es el de la renovación de las alcaldías, donde aunque ganó Morena y es la fuerza política que tiene el mayor número de alcaldías, pues hay fuerzas políticas que lograron algunas alcaldías más. Entonces, eso significa, pues de parte del gobierno, tener la capacidad para dialogar con todas las alcaldías, y eso lo hemos hecho permanentemente. El gobierno de la ciudad tiene muchos asuntos que abordar. El gobierno de la ciudad es gobierno en las 16 alcaldías. Aquí es muy importante señalar lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar con las 16 alcaldías. No importa de qué partido sean, pero no podemos trabajar solo con un grupo de alcaldías opositoras. Digo, está bien, reconocemos su representatividad, pero hay otras alcaldías. Tenemos que trabajar con las 16 alcaldías, con todas las alcaldías, y hacer la labor que hace el gobierno. El gobierno de la ciudad tiene que brindar seguridad a todos los habitantes, a todos los dueños de establecimientos mercantiles, en fin, a toda la población en general, independientemente de dónde vivan. ¿Cómo ha sido precisamente este trabajo que se dio con las alcaldías? Desgraciadamente hubo este zafarrancho afuera del Congreso Capitalino que, pues, al final de cuentas, como de alguna manera lo señaló la jefa de gobierno, como sospechosa esta situación que se dio afuera y que incluso estaban intentando a ustedes, dinamitar todo el trabajo que han venido realizando. ¿Cómo ha sido tejer? Pues fíjate que esta situación. Pues yo lo primero que hice al llegar aquí fue empezar a reunirme con los alcaldes y empecé a citar uno por uno. Entonces, llegué un jueves, el sábado tuve aquí reunión con el alcalde de Coajimalpa, que es del PRI, el domingo con el alcalde electo de Miguel Hidalgo, que es del PAN, el lunes con la alcaldesa de Cuauhtémoc, luego esa misma semana con el alcalde de Contreras, que es del PRI, luego tenía otra cita que la cancelaron.
Y bueno, los propios alcaldes electos de la oposición decidieron esperar la cita con la jefa de gobierno y se dio la cita con la jefa de gobierno. Quiero subrayar que hemos buscado permanentemente el diálogo, una buena relación. Hemos sido sumamente respetuosos de todos los alcaldes electos. Y lo vamos a seguir siendo. Sumamente cuidadosos también en la forma de relacionarnos y de conducirnos con ellos, y lo vamos a seguir haciendo así a lo largo de toda la administración. Ante esta situación, ¿cómo vislumbra usted los 3 próximos años de gobierno de la Ciudad de México? Ante estos detalles que hemos dicho de oposición. Yo creo que van a ser 3 años muy fructíferos. Finalmente el gobierno de la ciudad, como he dicho, es un gobierno para toda la ciudadanía. Es un gobierno con una altísima aprobación, con un gran respaldo ciudadano. Ha tenido muchos frutos y realidades, ha enfrentado muchas situaciones difíciles y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Vamos a tener muy buena relación con todos los actores sociales. Recordemos que no solo hay actores políticos, también hay actores económicos, también hay actores en la vida de la sociedad civil, hay actores culturales, hay una complejidad muy grande en nuestra ciudad y con todos tenemos buenas relaciones. Apenas ayer vino la nueva directiva del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México a presentarse, por poner un ejemplo. Ayer hablamos con los compañeros del PT, en fin, todos los días tenemos contacto con diversos actores. Ha vendido aquí a nuestras oficinas los empresarios de Canacintra, de Canaco, en fin, y estamos teniendo relación con todos los actores de la sociedad, con la Iglesia Católica, muy buena relación, en fin, con todos los actores tiene relación el gobierno de la Ciudad de México, y así vamos a continuar. Por lo demás, el gobierno va a seguir dando resultados en muchas materias, en seguridad, en bienestar social, en el tema educativo, en movilidad se han hecho cosas extraordinarias. Ahí están los bicistacionamientos, por ejemplo, ¿no? Y las nuevas ciclovías, y los nuevos trolebuses, y los metrobuses con sistema eléctrico, en fin, hay una gran cantidad de decisiones buenas y hechos concretos. Sí, claro. Como dice el presidente, ¿no? Sí. Hechos, no palabras. Usted dice muy bien esto. Ya hay como tal un sello de Claudia y del gobierno de la Ciudad de México, ya hay un sello que están dejando. Pero también hay una deuda del pasado, ¿no? De los gobiernos de la Ciudad de México del pasado. ¿Cuál cree que es la mayor deuda que dejaron esos gobiernos del pasado y que ahora les corresponde a ustedes irlos, ahora sí que arreglando, ¿no? Bueno, tendríamos que hablar caso por caso, pero, por ejemplo, puedo decir que fueron construyendo los gobiernos de Cuauhtémoc, de Andrés Manuel, de Marcelo, fueron construyendo cosas interesantes en materia de política social y en materia de seguridad, para mencionar 2 temas muy importantes. Y después, en la administración pasada, se perdió mucho en materia de seguridad, mucho de lo que se había conquistado. Sí, por eso, ¿no? Pues llegamos en el año 2005, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tener menos de 2 homicidios dolosos al día, menos de 2 homicidios dolosos diarios. Y esa tendencia se mantuvo en la siguiente administración con Marcelo, y luego en la administración siguiente, que fue la pasada, se disparó a la mitad el número de homicidios, llegando a en el año 2018 a 5 homicidios dolosos diarios. Entonces, bueno, se tuvieron retrocesos en materia de seguridad, en materia de políticas sociales, se congeló la pensión de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Se abrían listas de espera, ya no crecía el número de integrantes de la pensión de adultos mayores cuando se trataba de un derecho. Cosas como estas ocurrieron y la actual administración, pues digamos que retomó el rumbo en muchos sentidos.
Por un lado, rescató derechos que se estaban perdiendo. Por un lado, recuperó niveles de seguridad que ya se habían conquistado antes, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Y por otra parte, también logró plantear nuevos sellos en materia de innovación, en materia de movilidad, en materia de educación, en materia de derechos. Fue difícil dar ese viraje, porque realmente estamos hablando aquí, como decía el presidente López Obrador, estaban yendo al despeñadero y ahorita, pues, corregir el rumbo precisamente hacia esta justicia social. Hubo un esfuerzo para recuperar el rumbo, pero digamos que ya hay un antecedente, ya hay bases. Es decir, la Ciudad de México es una ciudad que tiene una cultura política de participación, es una ciudad muy informada, es una ciudad muy participativa, es una ciudad muy progresista, y sobre esas bases es que ha podido recuperarse mucho el rumbo de la Ciudad de México. El presidente dice algo, ha dicho que la prioridad son primero los pobres. Eso es a nivel federal. En la Ciudad de México También. Sí, porque veamos en el cablebús, ¿dónde está el cablebús? La línea 1 parte del punto de menores ingresos de la Ciudad de México. O sea, ¿cuál es la parte que tiene menos ingresos? Cuautepec. La línea 2 es una de las zonas más pobres de la Ciudad de México, que es la Sierra de Santa Catarina. O sea, una obra tecnológica tan avanzada, ¿dónde se fue a instalar? En los dos puntos más pobres de la Ciudad de México. Y con mayor complejidad de movilidad. Y con mayor complejidad porque además los graves problemas de la movilidad no están aquí abajo en la parte plana, están en las zonas altas. Es donde la gente tarda más en llegar a su casa y en salir de su casa, en llegar a su trabajo. Es donde se encuentran las mayores dificultades para trasladarse. En fin, ahí es donde se encuentra el mayor reto de una movilidad con enfoque de derechos. ¿Cuál ha sido su reto ahorita ante una pandemia, pues ahora sí que mundial, pero el reto que los deja esto y quién es su prioridad en esta pandemia? Hay que proteger a toda la población, comenzando por los más vulnerables. Y esto se ha venido haciendo. El gobierno de la Ciudad de México mostró frente a la pandemia una gran preocupación por la gente, proteger vidas. Porque la Ciudad de México, por su cercanía, o sea, en un territorio muy pequeñito, están concentrados millones de personas. O sea, la Ciudad de México tiene mucho más habitantes que Chihuahua, pero Chihuahua tiene un territorio inmenso y la Ciudad de México aquí concentrado. O sea, la Ciudad de México tiene tantos habitantes como varios estados del norte en un territorio que debe ser como el 1% sí, claro, del territorio que ellos tienen. Eso quiere decir que aquí tenemos una altísima cercanía de la gente y una gran movilidad, y el aeropuerto internacional y la mayor relación, comunicación, transportación conectada con el conjunto del país y del mundo. Entonces, la pandemia se extendió rapidísimo en la Ciudad de México con graves efectos. Así de que una de las grandes preocupaciones del gobierno de la Ciudad de México en su momento fue proteger la vida de la gente al máximo posible. Ahora bien, el proceso de vacunación ha ayudado mucho. Ha empezado desde los adultos mayores y de las personas con mayor riesgo, y ha venido avanzando rápidamente, protegiendo a un volumen muy importante de la población capitalina. Bueno, amigos de discusión, bueno, sabemos de las ocupaciones del secretario de gobierno, realmente le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Vamos a concluir con dos preguntas, las cuales, bueno, sería una autocrítica, bueno, usted como un actor político importante aquí en México, en la Ciudad de México, ¿usted cómo vislumbra precisamente qué fue lo que le falló a Morena en estas pasadas elecciones? Porque iban bien, o sea, todo apuntaba que iban a aplicar un zapato electoral y de repente pues pierden la mitad de las alcaldías. No sé si nos podría dar su punto de vista sobre esto. Hasta cierto punto,
Esta es una revisión autocrítica que corresponde a Morena como partido. Y yo, en la responsabilidad en la que estoy como secretario de Gobierno, debo mirar más allá de Morena hacia el conjunto de la sociedad. Sin embargo, diría que es importante que esta fuerza política, que es la principal de la Ciudad de México, pues sí tiene que revisar muchas cosas. Entre otras, sus propias alianzas, tiene que extender su relación a otros sectores de la sociedad, de tal forma que mantenga su calidad de mayoría frente a fuerzas políticas que antes no se habían juntado y que ahora se juntaron. Entonces, si del otro lado cambiaron las alianzas, también de este lado debieron haberse extendido las alianzas para mantener su condición mayoritaria en el conjunto del territorio de la ciudad. Ya son cosas que el propio partido Morena tendrá que valorar. De igual forma, creo que así como se hace un gran esfuerzo desde el Gobierno de la República, se hace un gran esfuerzo desde el Gobierno de la Ciudad de México, los propios gobiernos en las alcaldías también tienen que redoblar sus esfuerzos en esta cuarta transformación. Creo que ahí están básicamente los elementos que hay que observar. Mi pregunta, bueno, yo tendría dos preguntas y abusando ya del tiempo de aquí del secretario, es sobre su participación en el Senado en un momento pues muy importante, ¿no? Se están pasando leyes que son muy importantes para la cuarta transformación del país. Quisiera que nos contara un poco sobre esta participación que tuvo usted en el Senado. Bueno, me tocó una parte muy importante y un gran momento ser el presidente de la mesa directiva. Podría yo decir con orgullo, primer presidente del Senado de la República salido de las filas de la izquierda mexicana, en primer lugar. Ahora, por otra parte, nos tocó una etapa de muchas reformas. Enumero algunas de memoria. La corrupción se convirtió en delito grave, igual que el fraude electoral, el robo de combustible y el feminicidio. También, por otro lado, la extinción de dominio ahora se puede aplicar en casos de corrupción, ya no solamente en casos de crimen, delincuencia organizada o narcotráfico. Por otra parte, también se reformó la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito. Solo podía ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Ahora puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Esa es una reforma muy importante. Se incorporó a la Constitución la revocación de mandato. Es otra reforma de fondo. Se prohibió la condonación fiscal, que se utilizaba para que grandes consorcios, que son los que tienen la mayor concentración de la renta del país, no pagaran impuestos. Lo que decía el presidente, ¿no? Que era el huachicol de cuello blanco. Pues así es, que había mucho huachicol de cuello blanco, mucha economía informal de cuello blanco. Claro. Por otro lado, también se hicieron reformas para generar nuevos derechos, la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca para estudiantes, el sistema de salud gratuito y universal, pasaron a la Constitución. También pasaron a la Constitución el reconocimiento de las comunidades afromexicanas. También pasó a la Constitución el principio de paridad entre hombres y mujeres en la representación del Estado, por poner algunos ejemplos más. Y luego dimos una batalla muy importante que me tocó a mí como presidente, ya no de la mesa directiva, sino de la Comisión de Puntos Constitucionales, que fue la eliminación, la prohibición de la partida secreta del presidente, que tuvo mucho auge en la época de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, todas estas reformas que enumero, todas estas son reformas constitucionales de un gran calado, de una gran profundidad. Y por otra parte hay una aprobación de muchas leyes, como la ley de austeridad republicana, por ejemplo, para evitar que se derrochen los recursos, las decisiones que tuvieron que ver con disminuir los salarios de los altos mandos de la administración pública, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, es otra gran ley también que se aprobó, por poner otro ejemplo importante de otra legislación.
Entre las reformas constitucionales, la reforma al artículo 3 para echar abajo la mal llamada reforma educativa, que era la persecución punitiva de los maestros, y se incorporó a la Constitución la gratuidad de la educación pública superior, para que los jóvenes no sean rechazados de las universidades por falta de recursos. Entonces hay una gran cantidad de modificaciones, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, ¿sí? Que aquí en México existía la Guardia Presidencial más grande del mundo, 8,000 guardias presidenciales. Terminaron con los lujos, ¿no? Muchas reformas ayudaron para terminar con los lujos. Se terminaron con muchos lujos que había en el gobierno, es cuál ha sido la fórmula: disminuir el gasto en la cúspide del Estado para aumentar el gasto en la base social. O sea, más pensiones, más becas, más salario abajo, y arriba, en la cúspide del Estado, menos prerrogativas, menos lujos, menos privilegios, menos salarios onerosos. Es decir, para que haya más justicia. En otras palabras, me tocaron reformas muy importantes durante el periodo que estuve. La mayor parte de las reformas ya sucedieron, faltan pocas que se van a realizar. Me tocaron las reformas energéticas sobre petróleo y electricidad en las leyes secundarias, que han estado siendo obstaculizadas en los órganos judiciales, y bueno, pues avisora que es necesaria una reforma constitucional en materia energética. Ya lo abordará la actual legislatura. Sí. Una pregunta que es porque estamos en el mes patrio y porque es muy importante también hacer esa pregunta, es sobre la importancia del reconocimiento a la grandeza cultural de México, que en muchas de otras ocasiones pues no se hacía, ¿no? Y ahora pues se ha señalado muchas de las veces la importancia de esta grandeza. Un país es una cultura, y en la época del neoliberalismo se fue diluyendo la idea de México. Nos querían integrar tanto a nuestros vecinos del norte, a los cuales respetamos, pero somos países diferentes, que se fue diluyendo la idea de México y de la mexicanidad. Entonces ahora el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo extraordinario por reivindicar el orgullo de México, la historia de México, las raíces de México. Y una de las grandes virtudes del presidente es ese amor por la historia de nuestro país. Ahora estamos teniendo en estos días varias conmemoraciones. La conmemoración del surgimiento de México Tenochtitlan, la conmemoración de 500 años de resistencia, la conmemoración de 200 años de consumación de la independencia. Son como 3 referentes muy importantes que han dado lugar a diversos hechos simbólicos. Aquí en la ciudad hemos tenido varios. Por ejemplo, el árbol de la noche triste, que era triste para los conquistadores españoles, pues ahora cambió de nombre a el árbol de la noche victoriosa. ¿Por qué? Pues porque ahí perdieron una batalla los conquistadores. Eso no debería ser motivo de tristeza para nosotros, sino de recuerdo de resistencia. Otro hecho importante es la avenida esta que se llamaba Puente de Alvarado. Alvarado es uno de los conquistadores, y cuando hablamos de conquista hablamos de guerra, sangre, muerte, crimen. Entonces, ¿por qué le vamos a rendir culto? Así de que ahora esa avenida será la avenida México Tenochtitlan, por ejemplo, ¿no? Son símbolos que van cambiando. El presidente de la República, en uno de los eventos que ocurrieron en días pasados, en el mes de agosto, señalaba, por ejemplo, pasajes de las guerras, los crímenes que se cometieron, las matanzas que llevaron a cabo los conquistadores. Y bueno, rememorar todo esto significa resistir. Aquí no hubo, como luego se dice románticamente, un encuentro de 2 culturas, ¿no? Ahora se va a mover la estatua de Cristóbal Colón. Y no olvidemos que Cristóbal Colón no fue el que descubrió América. Estas tierras que forman el continente americano fueron descubiertas hace decenas de miles de años por, sobre todo,
los seres humanos migrantes que por Asia pasaron por el estrecho de Bering para llegar por lo que hoy es Alaska a este continente, y por los que desde las islas llegaban también por otros medios a estas tierras. Entonces, decir que Cristóbal Colón descubrió América es negar el carácter de seres humanos de los que llegaron mucho antes. Sí, y aparte algo que ha sido muy criticado por el neoliberalismo, ¿no? Que por qué quitaron la estatua, que quién sabe qué. Bueno, el propio Cristóbal Colón, que llegó a las islas de las Antillas, se llevó a algunos cientos de habitantes nativos de las islas, se los llevó a España y allá los convirtieron en esclavos. Es decir, formó parte de este proceso que fue para los españoles de aquella época, para el Imperio Español. Fue un hecho importante para ellos porque extrajeron riquezas de estas tierras, sacaban la plata, sacaban el oro. Saquearon estas tierras, literalmente saquearon, y para saquear cometieron un genocidio y se llevaron riquezas que fueron importantes para las élites económicas o monárquicas de España y de otros países de Europa, pero no para los habitantes de aquí. No hubo un encuentro, no hubo un mestizaje romántico, hubo violaciones de mujeres, violaciones masivas, hubo asesinatos de pueblos enteros, genocidios de pueblos enteros. Entonces, recordar todo esto significa recordar la resistencia que ha habido ante tanta injusticia que se dio en este periodo de estos años, hace 500 años y durante muchos años después. Perfecto, pues les agradecemos mucho. Un último mensaje que nos quiera dar secretario, sobre todo, bueno, es una pregunta que siempre hacemos a los personajes importantes como ustedes. ¿A usted cómo le gustaría pasar a la historia? Mira, para empezar te diría que aquí trabajamos. Trabajamos mucho y trabajamos para proteger a la gente y para generar bienestar para la gente, para la población. Si trabajamos bien, de manera natural, la gente así lo recordará. Pero primero trabajemos. No pensemos en recompensas históricas, pensemos en nuestro trabajo desinteresado por la población. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero usted ya lo están recompensando ya previamente, ya logró pues reformas y sentar las bases bueno, es parte de esta historia. Es un esfuerzo colectivo y evidentemente que es un orgullo formar parte de este esfuerzo colectivo extraordinario, pero no ha terminado. Todavía hay muchas cosas que hacer. Pues, y aquí seguimos luchando, trabajando, participando. Pues muchas gracias a nuestro público, a nuestro auditorio. Les agradecemos muchísimo haber seguido esta emisión y bueno, pues seguiremos pues tras la pista de más personajes históricos y funcionarios importantes que están haciendo la transformación de México. Servidor Juan Hernández, Fermín Sánchez, les agradecemos. Gracias Juan, gracias Fermín y gracias al diario Basta.